al estilo de Will Salgado de Choto, pero eso es mentira, ¿verdad? Como el desayuno. Es mentira, es como que Ese desayuno está como vos te gusta. De Choto. De Choto. Pero la cosa es esta, es que se pueden hacer varias formas de carnaval. No tiene que ser, digamos. ¿Sabes con cuánto fue el primer carnaval? Con 8 orquestas. ¿Verdad? 8 orquestas y la gente andaba caminando ahí, se sentaba en las aceras, llevaba. Así fue el primer carnaval de San Juan. 8 orquestas. Entonces, hoy ya lo cambiaron, ¿verdad? Entonces se puede, no, lo que pasa que acordate que si un alcalde te hace una gran fiesta, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que el alcalde es bueno. Pan y circo. Pan y circo, claro, claro. Pero se puede recuperar, se puede hacer jornadas culturales, pues. Claro. Todo noviembre. Lo que pasa que yo recuerdo una vez que le dije a Will Salgado que hiciera una temporada de teatro. Mira lo que me contestó el Zaino, me dice. Sí, no, es que a Will hay que decirle insultos refinados y rebuscados, porque como no los entiende, pues solo se te queda viendo. Un saludo cordial al amigo Will Salgado. Entonces yo le dije, mire, hagamos una temporada de teatro. Le dije, no, me dijo, mire, lo que voy a gastar en eso, man, pago 2 orquestas y llega más gente a la orquesta que al teatro, man. Y a leer libros. Pues sí, al teatro. A Nadie ver, sabe obras de arte. Pues sí, entonces me dijo, cuando la gente pasa frente al teatro se persignan, porque creen que es iglesia. Entonces, es que... Bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes. Aquí estamos ya listos, preparados en este sábado. Por favor, ¿verdad? Ya vaya despertándose. Ya estamos en el territorio de la cadena nacional y mundial, ¿verdad? De las cosas como son. Así es que vamos a tratar de tener este día una plática, un debate respecto a dos temas. Uno, por supuesto, se presentó la ley de aguas. ¿Qué es lo que debe de cumplir a la luz de las necesidades que tiene el país una ley de aguas? ¿Qué es? Eso es una pregunta que tenemos que responder. Digo, partiendo de que la ley que tenían 15 años discutiendo, los diputados de Arena del FMLN fue mandada al archivo. ¿Qué contiene esta ley? ¿Qué contiene? Y si por lo menos, ¿verdad? Al menos me dio mucha satisfacción leer un tuit de la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, ¿verdad? Decir de que se va a invitar a todos los sectores que tengan o que estén involucrados en el tema. Eso creo yo que es bueno. Hay que ver a quiénes van a invitar, por supuesto, porque hay un montón de gente que precisamente tendrá algo que decir en este tema de la ley de aguas, ¿verdad? El otro tema es que la ley de aguas será, el ente rector va a ser público, ¿verdad? Ese es el otro tema importante, ¿verdad? Porque acordate de que Arena y el FMLN en esa excusa, ¿verdad? Estaban de que no se ponían de acuerdo porque supuestamente uno defendía que no la privatizaran y los otros decían que tenía que haber participación de los privados en ese ente rector. Y ahí se fueron. Miren, hoy resulta que, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches al que me prometió que iba a venir temprano. Así digo yo siempre también. Siempre dice eso. Bueno, eso, ley de aguas. Primero. Segundo, el tema de una nueva constitución en el país, pero ¿qué le conviene al país? Vaya, vamos a plantearla. ¿Qué le conviene al país? ¿Le conviene una reforma constitucional o le conviene una nueva constitución? Pues, ¿verdad? A la base y a la luz de las necesidades. Estaba leyendo que son 6,000 recomendaciones de reformas que se están desprendiendo del trabajo que hizo la mesa que dirigió el vicepresidente Félix Ulloa. Entonces vamos a hablar de eso prácticamente los dos temas que vamos a desarrollar este sábado. Aquí está con nosotros, a él primero lo vamos a saludar porque los últimos serán los primeros. Así dice la Sagrada Escritura. Así es, correcto. Aldo Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natán? Saludo aquí a los amigos. Teníamos días de no vernos, ¿verdad, Marvin? El gran licenciado Ortega, que no falla, ¿verdad? Sí.
No, es que anda de bajo perfil. Sí, está con gorra así. Anda de bajo perfil. Se puso gorra porque no quiere que lo conozcan. Sí. Anda de millennial, cabal. Bueno, es que el que no andaba, para atrás. el que no andaba perdido, ni andaba de parranda, ni andaba allá por. No, pero presentarlo bien. No, Nuevo Marvin. no, bueno, yo No, no sé por nuevo qué le decís Marvin. nuevo Marvin. Mira, por cierto, que te pongo la queja que Jaime, cada vez que viene al programa, dice que vos sos el nuevo Marvin. Hoy preguntarle, Orlo. hoy preguntarle por qué dice que es el nuevo Marvin. Así que bienvenido, Marvin, te agradezco. Y bueno, Marvin va a estar colaborándonos cada vez que pueda, ¿verdad? Para que acuérdense que él es de la hermana República de San Miguel y cuesta pasar el río Lempa, ¿verdad? No, y Will Salgado no lo deja Y salir. Will Salgado no lo deja. Ya está creciendo, Bueno, ya ¿no? dejemos de hablar de Will Salgado, hombre, que vos querés meter a... Un Dejemos de hablar- saludo al amigo Will Salgado. otra vez, ya lo saludo como 3 veces. Está pagado. A saber qué onda ahí, vea, con Will Salgado, Que viejo. tienen asesorías en la alcaldía. Bienvenido, Marvin. Lo felicita cada rato, es sospechoso. No, bueno, un saludo. No, aquí estamos. Lo que pasa es que el río Lempa está crecido y no pude pasar, así es que por eso me quedé. Correcto. Bueno, me da mucho gusto saludar al licenciado Jaime Ramírez Ortega. También es parte de la cadena mundial de las cosas como son, pero pues son sus compromisos, ¿verdad? Y los buenos recuerdos que tiene también de algunos personajes Compañeros y que amigos, fueron, sí. que fueron parte de este programa también. Que Que eran fundadores. mira, no, fundadores tal vez de... No, es que me dijeron que ellos te chinearon. pues. Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí. Bienvenido, Jaime. Fumadores. Fumadores tal vez, fumadores tal vez. Bienvenido. Gracias, mi estimado Josué. Un saludo muy cordial aquí a los amigos que nos ven y nos oyen en las diferentes Sí. partes del Salvador y fuera del Salvador. Y un saludo aquí al nuevo Marvin. Tenía días de no ver, no Marvin. Bueno, salgamos Y pues, Aldo. salgamos Aldo del Álvarez. maíz picado rápido. Echate por... ¿Y qué pasó con la que te pedí de Daniceto Molina? Dios guarde con él. Aniceto Molina nos va a Oigan. recibir. Esa canción es para Agustín Emilio. Mira, Marvin, ya la patita. Esa le gusta a don Agustín. Cuando oye esa, mira, levanta la patita así. El sombrero, la letra. le faltó Levanta la letra. Faltó el sombrero. el sombrero ahora. Bienvenido, don Agustín. Ahí estaba viendo que se estaba dando un pastel de plátano. Marvin, estabas con todo, Marvin. Una canoa. Mira, y cómo te cabe tanta comida en ese estomaguito, hijo. Gimnasio. Bienvenido, Al Agustín. gimnasio te da hambre. Gracias, don José. Muy buenos días a usted, a los señores panelistas. Buenos días y bienvenidos y muchas gracias por toda esa información que traen. En mi caso personal, pues yo me lucro de eso. Hasta se me olvida a mí hacer la propaganda por estar los pendientes de ustedes acá. Buenos días, pueblo salvadoreño. Nuestra cafetería de Team, pues como siempre, desde las 6:30 de la mañana este día hasta las 10 de la noche, cumpliendo con nuestra función para servirles a ustedes para que queden satisfechos, pues así como los señores acá, pues que acaban de Hemos desayunar. quedado satisfechos. Buen provecho. Les agradecemos mucho por ese testimonio, pues, ¿verdad? Que Oye, este café es delicioso. eso, don Andito. Eso es lo que tenemos nosotros, pues, allá en la cafetería Team. Productos finos, productos de calidad, una buena atención, un buen tamaño y lo mejor, pues, un buen precio. Un buen Pues. La gente se sorprende de ver los tamaños de las porciones que damos nosotros. Bueno, para comenzar el pastelito, pues Natambaki, pues ve así, es de una cuarta ese pastelito, pues. Y hay alguna gente que dice, Ayúdame a vivir ese pastel. hay alguna gente que dice, y la orden de pasteles dicen que valen, si con uno quedan quietos. Doy fe, Ve, yo así. que con un pastel de esos queda hasta el aire te falta. No, no. Bueno, señores, este día, pues como ya sabemos, las cocinas están con llave, pues, están cerraditas para que nuestras doñas, ¿verdad? Nuestras jefes del hogar, pues, ¿verdad? Sí, tengan su día de descanso, su momento, pues, para que puedan ellas dedicarse, pues, a sus cositas, pues, vean así. Para empezar, pues, su manicure, un pedicure, lo que sea, pues, queridísimos amigos, para que ellas, pues, puedan continuar, pues, con su bendito labor. Así es que ahí en la cafetería lo estamos esperando para que lleguen a disfrutar con esta estimada señora y también, pues, aunque sea tarde, felicidades a todos los padres, pues, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Más que todo, responsables, pues, ¿verdad? De nuestro país. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, gracias. Ve,
Yo ya andaba mandando un mensaje. Siéntese, doctor. Yo ya andaba mandando un mensaje que a saber dónde estaba el doctor García. Hablando, Ah, ahí está. hablando, Usted venía en otro vuelo. hablando de Millennial, vean, ¿verdad? Yo estaba en San Miguel y como está inundado el río Ahí Lempa, está. yo no podía pasar de allá para acá. Claro, Y efectivamente. Marvin no se pudo ir Puede de ir aquí para para allá. allá. Gracias, doctor, por estar acá. De verdad, me extrañó el retraso, porque usted siempre es un hombre muy puntual. Sí, es más, estaba despierto a las 4 de la mañana este día, ¿verdad? Pero siempre surgen imprevistos de carácter urgente. Era hablando de Millennial. Sí, mire, pues, ahí anda su gorrita ya el doctor. Sí, no, porque está lloviendo. Bueno, miren, ¿a qué horas tenemos pausa, Miguelito? A las 25. No, vámonos ya a la pausa y regresamos con patada al pecho, trompón y mordida. ¿Verdad? Primer tema que vamos a desarrollar, la ley de aguas que le conviene al país sobre la base de lo que se presentó ayer a la Asamblea Legislativa por parte del Ejecutivo. Estuvo el ministro de Medio Ambiente, estuvo el presidente de ANDA, estuvo el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, los tres acompañados del presidente de la Asamblea Legislativa, por supuesto, se me olvida el nombre, el señor Castro. Ernesto Castro, gracias, doctor. Y ese es el tema primero que desarrollemos. El segundo, por supuesto, ¿qué le conviene más al país? ¿Reformas o constituyente? ¿Qué le conviene más al país? ¿Reformas constitucionales o una constituyente? Eso es lo que vamos a desarrollar. Es una deuda que tenemos también con nuestros amigos radio escuchas, porque venimos ya desde hace días atrasando un debate alrededor de este tema. A los 400 que están ya conectados, no se desconecten, compartan el video en vivo en la página Radio Cadena ISKL, y hoy vamos a llegar a los 1000 conectados en el Facebook Live. ¿Quería agregar algo, doctor García? No, me parece interesante, aunque yo me voy a abstener en cuanto a la ley de agua porque no conozco el proyecto. Ah, vaya, perfecto. Tiene razón. Pero se discutieron algunos puntos en los 15 años pasados, ¿verdad? Sobre el tema de quién debe ser el rector, si debe ser público, si debe tener participación. Yo les decía aquí a los amigos, para que usted tenga algún insumo y tal vez quiera usted opinar, es que el Arena decía de que debía haber participación de los privados en el ente rector, ¿verdad? Y el FMLN decía que no, y en ese pleitecito, ¿verdad? Pasaron un montón de tiempo y no aprobaron nunca la ley. No es que no dijera que no, sino que aparentaban decir que no, sí, pero la presión pública era... Pero fíjate bien tú, el FMLN es un partido que nació por decreto, resultado de los acuerdos de paz, que decía que no habían espacios para discutir democráticamente en el país. Bueno, termina el conflicto armado y ellos eran el partido que se identificaban con las necesidades de las mayorías y no empujar, porque sí tuvieron, muy bien, en las negociaciones, que cuando el Frente tuvo una cantidad importante de diputados en las negociaciones que hacían con los otros partidos, ¿verdad? Para poder lograr 43 y hasta 56, ¿por qué no negociaron la ley de agua? Va, por eso, pero ¿por qué no negociaron la ley de agua? Le digo. Ah, pues entonces, de eso sí hay que hablar, pues, porque si ahorita se está presentando una ley, es porque no hicieron su tarea los anteriores, pues sí es la verdad. Es que en esa época no se había descubierto el parentesco que tenían ambos. Ah, bueno, pero ya ven que sí, en realidad tuvieron correlación de fuerza, ambos pudieron haber aprobado. Bueno, Arena pudo haber aprobado incluso. Hay varias cosas que creo yo que pasaban en esa época, ¿no? Cuando tú hablas hoy con estos ex dirigentes, ¿no? Y otro tema interesante es por qué nunca reformaron el Código Tributario. Entonces yo tocando ese tema con la gente del FMLN y Arena, te decían, mira, nunca tuvimos 43 votos para reformar esto o aprobar lo otro. Ajá, pero entonces, ¿y qué pasaba cuando ustedes negociaban, digamos, y lograban esos consensos, ya sea para poner magistrados, ya sea para reformar algunas leyes? ¿Por qué no en ese paquete metían la ley de agua o metían la reforma? Es lo que te estoy diciendo. Ese es el debate que vamos a empezar. Cuando les planteas eso, se quedan callados. Por el parentesco. Ajá. O también ya había una connivencia. Miren, es que aquí precisamente creo yo que el gran descubrimiento nacional ha sido que eran más de lo mismo y los mismos, ¿verdad? Seducidos, claro, entraron con
con conceptos y vivencias diferentes, pero miren cómo terminaron Y emparejados. hay que decirlo también. Habían lobistas, abogados que representaban los intereses, por ejemplo, de la caña, los intereses de las construcciones, que hablaban De con las las fracciones como las más gaseosas. pequeñas, De las embotelladoras. que hablaban con las fracciones que podían dar digamos, ¿verdad? La correlación para eso, para que no la dieran. Ha corrido Entonces, mucho dinero más que agua. ajá, ¿no? Al inicio de la posguerra, los grupos, cuando el FMLN, entre comillas, era oposición, no tenía la correlación ni la capacidad de poder enfrentar los intereses oligárquicos. Los intereses oligárquicos se encargaron de que eso no estuviera regulado porque ellos tenían intereses económicos. Cuando el FMLN llega a la presidencia y cuando tiene correlación en la Asamblea Legislativa, exacto, entonces los grupos oligárquicos de poder lo sentaron y les dijeron, esto no. o sea, miren, ustedes gobiernen, ustedes legislen, ustedes vayan a las alcaldías ahí a hacer lo que tienen que hacer, pero no trastoquen nuestros intereses. Si nosotros podemos seguir haciendo nuestros negocios, ustedes sean presidentes, sean asambleas, sean alcaldes, no nos interesa. Pero mientras no nos toquen este y este interés, incluyendo Sí. la parte tributaria, nosotros Ah. tranquilos y los dejamos gobernar. Ahí está. Vaya, pero se dan cuenta de que tanto Arena como el FMLN tuvieron correlación de fuerzas para poder aprobar. Y los temas que verdaderamente eran de importancia para el país y para la ciudadanía no los aprobaron. El Estado oligárquico. Vaya, entonces, vos no querés antes de hablar, hombre, vos como que sos, como que vos, Es que como mira, dijiste, como que vos pollo comprado, te dicen en el Como pueblo. dijiste que ibas al 25, ibas a hacer Y ya son las cambios, 28 y las sí. 29, ¿verdad? Entonces yo esperaría mejor que haga Ah, esto, vaya, porque chévere, perfecto. yo- Bueno, Mono Chile Verde a darle sabor al huevo. Regresamos después de esta corta pausa comercial. Vamos a terminar de desayunar porque está bien sabroso este desayuno de la cafetería. Estamos de regreso, vamos a comenzar. Quizás, apenas se presentó ayer la ley, tienen razón algunos de nuestros panelistas, pero el antecedente de la ley de aguas en nuestro país es histórico, ¿verdad? Y es de mucho tiempo. La gran pregunta es, por supuesto, si esto pudo haberse, siendo un tema de tanta prioridad, pudo haberse logrado un acuerdo, como se hacían esos acuerdos cuando Arena tenía mayoría en la asamblea o el FMLN tenía también mayoría en la asamblea y nunca se hizo nada. Empiezo contigo, Jaime. Bueno, yo creo que hemos tocado un punto un tanto álgido en virtud de que hay una deuda histórica. Pero tú te has centralizado en el tema del agua. En realidad hay otros factores que nunca llegaron ni siquiera a la asamblea para ser discutidos. Marvin tocaba uno de ellos. Una reforma integral al tema tributario en El Salvador. Por otro lado, el tema del equilibrio de la fiscalización, ¿verdad? Que es un tema fundamental. Lo otro es discutir verdaderamente una ley de cielos abiertos, ¿verdad? Porque esto a mí sí me preocupa ese monopolio que ha existido de la apropiación de los cielos abiertos en El Salvador con respecto a los vuelos nacionales, internacionales y los de Centroamérica, ¿verdad? Eso es preocupante, quién ha tenido ese monopolio y que continúa manteniendo ese monopolio aún con este gobierno, ¿verdad? Que es uno de los más cercanos al presidente. Ahora, tenés el otro tema que nunca se discutió, es la seguridad alimentaria. ¿Por qué no se introdujo una reforma en ese sentido para darle viabilidad al artículo 101 de la Constitución, que es alcanzar justamente la justicia social, pero no la justicia social como la conciben los comunistas o como la conciben los socialistas, sino más bien un equilibrio, una igualdad, una distribución equitativa de lo que se pueda producir en base a un esfuerzo no solamente individual, sino global. Entonces, estos son los temas que al final son deudas que se tienen. Bueno, bien planteados, quizás sí, ¿verdad, doctor? Usted comparto lo que ha expresado Jaime. Es más, esto de los cielos abiertos, la grosería más grande es que está contenida en la Constitución, ¿verdad? Porque como fue un diseño que ya sabemos que fue encargo, yo rechazo cada día más
porque veo la oportunidad también de que ahora esta asamblea se convierte en una asamblea constituyente que dé una nueva constitución con aspectos dogmáticos como los que ha señalado Jaime, que son sumamente importantes. Es decir, valorar al ser humano, pero desgajar todo ese concepto del humanismo dentro de la Constitución que no está. Y después todo eso, la parte orgánica, esto es una cosa que debe ser regulado por leyes secundarias con el objeto de que tengan más flexibilidad en la escogitación real de los funcionarios de segundo grado. Sí. Ahí me quedaría. Sí. Marvin. Yo diría de que una de las cosas que yo he podido saber sobre el anteproyecto de la ley de recursos hídricos, que Sí, así se presentó llama. ayer, es que define al agua como un derecho humano. Entonces ya eso es, digamos, es una buena definición en el sentido de que hay que ver cómo desarrollar la ley. Este mismo estudio que presentó en 2016 el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde establecía que el 23% del agua va a consumo humano. Y el ¿Cuánto? Otro 23%. Sí, Y el otro 75% sería, ¿verdad? sí. Va a otras cosas que no es el recurso humano. La gran Entonces, empresa, pues. Entonces, lo que sucede es que ahí se distribuye, por ejemplo, la industria se lleva buena parte del agua, la agroindustria se lleva otra parte del agua. Mejor decirlo, son las embotelladoras, Marvin. Los lugares Son las de embotelladoras, Marvin. recreación también aparecen ahí. ¿verdad? Pero no Que tanto, las hay- embotelladoras son las que No, se están claro, jalando claro, más el claro. agua. Y también la caña. La cañería, La industria del caña, azúcar. La caña, las la caña de embotelladoras. azúcar. Entonces, pero fíjate bien, ya la caña sobrepasó al café como el principal producto de exportación Sí. en el país. Claro. Entonces, Sí, la por- caña, y por mucho. entonces, que se lleva una gran cantidad de agua, genera ingresos en las exportaciones del país. Entonces, el equilibrio, ¿Para ¿verdad? quién? Obviamente para una familia, pero aquí es donde la ley debería, fíjate. Si la ley al final no cambia esa realidad del 23 al 75, la ley puede decir que el agua es un derecho humano, pero es paja todo lo que va. Me permite un comercial. Ujú. Y qué cosa más rara que el azúcar aquí es más cara Sí, que en el exterior. sí, Sí, sí. Sí. En definitivamente. galán, No, de ¿verdad? acuerdo. Sí. Todo Entonces- eso es parte de un engranaje. Ajá, Y la ¿Qué? energía eléctrica. que esperaríamos, La energía eléctrica es uno de esperaríamos los... que la ley lo cambie. Por otro lado, también, la última encuesta de hogares múltiples Digestic. sí, la del 2019, 18 fue la última. 19. Ya hay una del 19. Hay una Lo que pasa es que el 20 no se sacó ¿va? Por Sí. todo. por la pandemia. Exacto, pero establece, fíjense que el 60% tiene cañería de anda Sí. y un 40% no tiene Agarra agua. la quebrada con canta. No tiene agua, un 40%. Pero del 60% que tiene ¿Agua? cañería de agua, cañería de anda, ¿va? Ujú. No le llega el agua ni 24 horas, ni le llega permanentemente. Entonces, la ley debería de ver esos, digamos, ¿va? Esos Es la problemas parte que son, equitativa que te comentaba. ¿verdad? Sí. que son Sí. realmente los que la gente Son espera que cambien. desigualdades, son desigualdades. desigualdades. Ahora, Hemos porque la hablado- gente- hemos porque- hablado del acceso al agua, Sí. pero hay que hablar de Sí. otro tema que debe Claro, tener pero la ley. vaya, pero como ¿Cuánto no sabemos, debe de valer, cuánto debe Ese de es otro valer tema. el metro cúbico? Interesante. vaya, Porque la gente cree que el agua es gratis, ¿verdad? Ajá. O sea, se abrís un pozo y ahí sale. Pero la gente riega el patio, lava el carro. La industria del car wash. Por ejemplo, ¿va? Entonces, Sí. ¿cuánto debe de cobrarse el metro cuadrado? Vaya, El metro como, cúbico como de no agua. conocemos realmente Yo creo que ibas a como decir no watts. conocemos realmente Los watts de agua. el contenido de la misma ley, pero sin duda alguna todo eso deberá de estar dentro de la legislación. Eso Sí. creo que es claro, Aldo. Mira, aquí hay que tener claras las cosas, el contexto y hay que tener claro también los antecedentes. En este país nunca hubo una ley del agua dirigida a los intereses de los consumidores y de las mayorías, porque aquí grupos oligárquicos se dedicaron sistemáticamente e históricamente a evitarlo.
Y como controlaban los resortes del poder en el Estado de muchas maneras, especialmente durante la administración de Arena, que era su partido y su instrumento, y luego después con el FMLN traidor, que se puso al servicio de sus intereses. Entonces, por esa razón, nunca hubo ley del agua. Ahí metían proyectos y así le daban vuelta para acá, luego a la tómbola le daban vuelta para allá, luego que la autoridad del agua iba a estar de esta manera, salieron con la gran paja de que querían privatizar, los que atacaban esa ley, de que querían privatizar el agua, pues el agua no es privatizable porque está en el subsuelo, los que querían privatizar era la administración. El oligarca ese, Tomás Regalado, que ya se murió, pero ahí está la familia administrando también la caña, que se encargó de sistemáticamente y también se encargaron de asegurarse que sus lobistas, lo que están oyendo, no me están viendo, se dedicaran también a distribuir suficiente para que eso no afectara sus intereses. No hay industria más depredadora de los suelos y del agua que la caña. Y mira, por mucho, sí, no, si el suelo después de que se usa para la caña, el suelo queda muerto, casi desértico. Lo queman. Es horrible. Le hago una observación, discúlpeme, porque no puedo olvidar a Cuba yo en estos momentos, pues, que es el mayor productor de azúcar. Seguro, y que está bien regulado todo eso. ¿verdad? Sí. El problema no es el producto, sino No. cómo se hace. Y a quién se beneficia Sí. también de él. Sí. Bueno, Entonces, y fíjate que te voy a dar un dato, Marvin. El principal producto de exportación, por ejemplo, al oriente, que en este momento es la caña de azúcar. Y la Fíjate supera el a café China. por mucho. A Fíjate China, que- antes era Taiwán, ahora China, Sí. es el azúcar. Ahora, ¿cuáles son los elementos fundamentales y a dónde está el quid, la quintesencia del asunto? ¿Qué tipo de declaración van a hacer con relación al bien llamado agua? O es mercancía transable en el mercado, como cualquier otra mercancía que O se no lo puede es. comprar y vender y le Bueno. podés poner el precio que querrás, Hacia adelante, o es un derecho humano, o es un pero derecho, o es un derecho humano. Pero ya va intrínseco Pero, que va a ser un derecho porque si humano. es un derecho humano- Pero si partís que es un derecho humano, no es comercializable. Pero ¿cómo si es un derecho no? humano, Pues, ¿y ¿cómo va a proveer usted de ese derecho Bueno, pero el humano que explote si no tiene es que- estas Sí, pero- botellitas que tenemos? Pues, sí, de ¿quién hecho tiene ya, que hacer este negocio? de hecho ya está, pero tiene que pagar el precio Sí, que claro. vale. Claro. Claro. Si es derecho humano, entonces los ciudadanos le pueden reclamar al Estado, Ahora, como cualquier No, derecho, que fíjate se lo que- cumpla. hay Muy una bien. cosa Fíjate dice, que- Dame chance, por orden. A ver, Jaime. Fíjate que hay algo bien interesante que introdujo Marvin y que está hablando Aldo. Como esto se ha manejado siempre político y no me cabe duda que también hay intereses económicos ahorita peleando sobre ese tema. Nadie va a negar eso. Nadie, absolutamente nadie. Y sé que los lobistas ya están haciendo el trabajo en la Asamblea Legislativa como lo han hecho, porque los lobistas y el gran capital no tiene patria, ¿va? Tiene intereses y eso es lo que andan buscando siempre. Pero Marvin introdujo un punto que a mí me parece que lo debemos de discutir aquí ampliamente y ojalá que los diputados nos estén oyendo. Y es el punto de la distribución equitativa del agua. Esto nunca ha ocurrido en El Salvador. O sea, todo un evento donde hay familias que no tienen agua por 15 días, Apopa, Soyapango, Popotlán, Mira, todos estos lugares. y donde- solo le agrego algo, Sí, te interrumpo. Gente que tiene la cañería, el medidor, pero no reciben el servicio también. Y que le llega un recibo para que lo paguen. Y ¿no? por otro lado, Y lo y- peor es que tiene el manto acuífero ahí encima. A la par, y no- a la par. y viene otro punto, y es el siguiente. ¿Por qué nosotros vamos a estar permitiendo que grandes compañías, corporaciones, se estén lucrando del agua, vendiéndotela en una botellita, cuando ellos la han sustraído barata o la han comprado barata, anda, por ejemplo, por ponerte un ejemplo? O abren su pozo. O abren su pozo y no tienen ningún tipo de regulación en ese sentido. Entonces, el primer punto es la distribución equitativa. Si está bien distribuido ese tema en la ley, perfecto. Otra cosa que es importante es lo siguiente: focalizar el precio del agua. Esto es importante, señores. Si no se focaliza el precio del agua, vamos a volver a cometer las injusticias que Sí. se han cometido en el pasado y que ni Arena, ni el FMLN, ni el PDC, ni el PCN hicieron nada por ayudar a la gente más pobre de este país. Digo esto porque el que tiene más tiene que pagar más y el que tiene menos hasta que le llegue de gratis si es posible. Pero el problema es que el que tiene gente que vive en el escalón, en lugares muy privilegiados, le pagan $4 de agua, no es posible.
Eso no es posible, señores. Eso tiene que discutirse ampliamente. Mínimo, tienen que pagar Sí. 30, 40 dólares de agua. Como se paga el tema en la alcaldía. Ay, pero es que hay una cuestión en eso que tú estás diciendo que me parece lógico. Pero el problema es que el agua en El Salvador no se puede tomar. Entonces, imagínate que le vas a quitar el subsidio a la gente que tú consideras que puede pagar. Imagínate que vas a decir el metro cúbico debe de valer tanto para los que viven Para aquí, ciertas zonas. para ciertas. Pero ¿y si esa agua no se la pueden tomar? Van a tener que seguir comprando, a pesar de que le vendes cara el agua, van a tener que seguir comprando el agua para tomar. Sí, así es. En estos momentos, Por Jaime, eso hablé el de agua del cómo, Salvador cómo vas a ni vender, siquiera hirviéndola, cómo van a estar, ni siquiera hirviéndola, cómo van a estar podés explotando tu tomártela. recurso hídrico. Entonces, Las entonces, embotelladoras. le vas a quitar el subsidio No, y, Marvin, y va a tener que seguir comprando agua privada. y mira, ¿no? y hay Por eso agua tenés que regularla. contaminada de Marvin. minerales, o sea que no es Pesado, Plomo. Por ejemplo, en San Miguel, metano San en Miguel, Zacatecoluca. el agua está contaminada de plomo pero y la bien. gente así se la toma. En San Luis ¿Qué? Talpa. Esto y le tiene da que ver, insuficiencia renal. esto tiene que ver con un concepto de reparto de los nuevos departamentos, porque existen demasiados departamentos y demasiados municipios en El Salvador. Esta es parte de una cosa que debe contener la nueva constitución. Debería ¿Sabe la por ley qué? considerar el Porque hay una reordenamiento territorial. tesis, Ya se hay está una estudiando, tesis precisamente que se reparta esa estructura administrativa mediante tomando en cuenta los mantos acuíferos precisamente para que el agua esté proporcionalmente accesible a los diferentes sectores, ¿verdad? Y lo que tú señalas de contaminación, uno siempre piensa que es por la porquería en lo que convirtieron el río hacia el Guate y que nunca ha habido un esfuerzo de procesar, porque en Francia hay todo un proceso De limpieza de las aguas. de limpieza de las Es decir, aguas. en las aguas grises y Sí, las aguas negras. Sí, correcto. O sea que eso tiene solución, ¿verdad? Pero es que la cuna de todos los problemas que podemos analizar en esta temática y en esta agenda y más, radica precisamente en cómo se ha concebido este estadito, ¿verdad? Y cómo se va definido la forma de controlarlo. Ya lo dijo Aldo hace unos momentos, que es a través del poder económico. Es así de sencillo. Y que está presente. Pero que ¿cómo está explican presente, ustedes? no Les se voy ha a ido. poner este caso. Les voy a contar este caso y cómo que yo los oigo criticando a la cuestión oligárquica. ¿va? Pero la ANDA actualmente, la ANDA de ahorita, le ha dado una concesión a la colonia Valle del Ángel De los dueños. de los dueños. De la oligarquía. Claro, ¿va? oligarquía. Por 30 años ¿Va? del 50% del agua de esa zona. ¿va? Porque esa familia va a construir una colonia, una ciudad Ya prácticamente construyó una de iglesia, ¿no? 10,000 casas. Entonces, la ANDA actualmente, esta ANDA, antes de que entre en vigencia Oye, esta ley, le esto ha es dado en interesante. concesión por 30 años a esa empresa oligárquica Ya tocaste otro el 50% tema que es del agua. fundamental y que Entonces, está. yo cuando oigo lo de la tabú, oligarquía sí, y todo sí, eso, yo me sí. quedo... Miren, Por eso. pero ya tocaste un punto indirectamente que es vital, que es la superpoblación. Claro. Porque si no hubiera superpoblación, no necesitaríamos 10,000 casas más, ¿verdad? Claro. Entonces, pero ese desorden es parte precisamente de que el consumismo se ¿Y alimenta por de las qué bocas. esa empresa de Valle del Ángel Sí, pero necesita no, esa concesión te voy a del ANDA? decir Porque cómo- la publicidad tiene que decir que ahí va a haber agua Te voy a para que la explicar, gente Claro, le compre las claro. casas. te voy a Bueno, y explicar. entiendo, Hay que para darte tener- la palabra antes, entiendo que ese proyecto está detenido. Está detenido. Está ya, detenido y porque... este gobierno lo detuvo. Ya te voy a ajá, explicar. sí, ya te voy a dar entiendo, la solo lo información. digo. En primer lugar, los permisos para eso venían de la administración pasada. Los dieron La y este administración gobierno los pasada. está revisando. Y no solo le toca a ANDA, sino también al Ministerio de Medio Ambiente, es de consumo. Bueno, Y ese proyecto actualmente está detenido en vías de análisis y digo, reevaluación, eso fue público. de reevaluación del mismo para ver si Y es ojalá viable. que Ahora, ya el punto tengan es si a lo los van a pobres. detener, dado Claro. que ahí en ese lugar existe en realidad debajo, como dice él, un gran manto acuífero. Gran ¿eh? manto Claro, acuífero, sí. entonces, aquí que quede claro, aquí no es cliché. No es cliché ni nada más, nada más algo que se menta.
Los intereses oligárquicos no son los que mueven los hilos de este gobierno. Yo entiendo que mucha gente se dispara las alarmas, porque mire, fíjese que ahí salió Roberto Crit diciendo que está bien que el gobierno esté haciendo esas cosas. Y al mes le cosas, quitan y 30 millones y está bien que en sale impuestos y de que gasolina. y que se reunió fulano y mengano. Una cosa es que se reúnan, ya voy a reaccionar. Una cosa es que se reúnan y otra cosa es que le dicten la plana. En el pasado se reunían y le dictaban la plana. Ahora se reúnen. ¿Cómo que se reúne el gobierno con cualquiera? ¿Cómo dijiste vos? La sala de lo contencioso, cuando hubo el cambio de magistrado. No, el lo de la 1 gasolina, mayo, ¿qué? no, por eso, cuando Ahorita hubo el va. cambio de Es que magistrado tiene que ver con 1 eso. de mayo, Sí. tenía detenido ahí una resolución para quitarle a Bianca El tema el pago del IVA de la gasolina. de la gasolina que echan los aviones. aquí en Cielos El Salvador. abiertos, cielos abiertos. Entonces, ya cuando hubo ese cambio del 1 de mayo, sube otro magistrado y vota, desentrampa la votación y vota a favor de que efectivamente a Bianca tenía razón. Bueno. Y le quitan un impuesto que sumaría para el fisco 30 millones. ¿Y eso qué tiene que ver con el gobierno? Que Si el no órgano- nombró eso el se dirime, gobierno eso ese se dirime en el magistrado. órgano judicial. Por eso, Ah, pero ¿qué ¿quién tiene? ¿Quién controla el se órgano dirime, judicial no sé, ahora, o sea, Aldo? Das a entender Aldo, que ese que una nombró el cosa gobierno es- controla, Aldo. ¿verdad? Una- Vos lo has criticado en el pasado, Aldo. Pues sí, pero Vos que has mira, dicho que los oligarcas, los poderosos, Arena, el FMLN, han controlado la sala, Aldo. Vos lo has dicho en el sala de pasado, Aldo. contencioso administrativo actual no fue nombrada ni durante este gobierno, ni por este gobierno, ¿Cómo no? ni de listas de este ¿Cómo gobierno. no? En el movimiento de magistrados del 1 de Eso, mayo. eso lo hace la Corte Plena. No, de acuerdo. No, No, lo hizo la- no los cinco. No, Aldo, no, la no. sala de lo contencioso administrativo, Aldo. Tuvo que ser Sí, removida, sí. de- Pero es reorganizada. sí, pero es Corte Plena la que decide quién va a No, No, pero no. si ese magistrado llegó a la sala de lo contencioso Sí, administrativo, Corte no lo Plena. manda El la gobierno. asamblea. No. No, No. Corte Fue del Plena movimiento. decide Entonces cómo no lo sabes vas a cómo- meter. Entonces no No. sabes cómo funciona la ley La orgánica cosa, la judicial. cosa es que el movimiento del 1 de mayo. No, permitió- claro, tenés razón, Sí. pero lo que debe quedar claro es que no le dice la asamblea, ponga en la sala de lo Mira, contencioso. y tú sabes el nombre del magistrado, porque me lo dices aquí, yo te voy a decir cuál es el perfil. ¿verdad? La cosa es de que. ¿Tenés el nombre del magistrado? No sé al tanto ¿Cuándo- de los cambios que Cuando se han hecho, se, pero su- sí sé cuando que se hubo un cambio. sustituye, es que aquí no hay que ser tan fresco al hablar. Cuando se sustituyen los 5 magistrados de la sala de lo constitucional, los que se mueven de las otras salas para la constitucional, es Corte Plena la que decide de qué sala van a pasar. O al menos así es, así debería ser. Exactamente, esa es la que decide. Yo creo que Aldo está siendo un tanto romántico de cómo funciona la ley. Yo creo, Aldo, que no es de que- ser romántico. yo creo que no debemos de confundirnos en esto. Vamos a ver. No fue una sustitución, fue una destitución, Aldo, Lo en vamos- primer Si querés- lugar. Si querés, no metemos a otro tema. No, Pero no, no, no. No podemos- y lo eso podemos- lo hemos eso lo hemos discutido. No, y lo- pero no es el tema. Y lo no es el podemos, tema. y lo podemos debatir, Aldo. Sí, hay pero ningún no es el problema. tema. No, Pero el no, tema déjame- está- Déjame terminar la idea. ¿vale? No fue una sustitución, fue una destitución. Va, Así pero lo dice el eso va. decreto. Punto. Avancemos. Así Ese lo ya dice es el el tema decreto. del 1 de mayo. Sí, sí, Segundo, pero ¿quién otro los tema. puso el 1 de mayo? Esta asamblea. Sí. Ahora, ¿cómo se recompone el pleno? Por esos 5 magistrados. Por Es ese sencillo, movimiento, ¿no? por Yo ese creo que no hay movimiento. necesidad Sí, pero de, son de 15. ponerle Sí, pero son tanto 15. interés a Sí, ese pero tema. solo una cosita, vaya. Son 15. Pero cuando Solo ya, déjame cuando ya los terminar. nombras, sí, pero por lo mismo, cuando ya los nombras, el ejercicio de distribuirlos en cada una de las salas. Provoca esa No, nueva pero ¿quién lo resolución. hace? ¿Quién lo hace? Ya le toca hacerlo a la Corte La Plena. Corte ¿verdad? Plena Ah. con los nuevos 5 Vale, magistrados ahí está. impuestos. Claro, Pero son 15, impuestos. pero son 15. Impuestos, que dicho sea de paso, ninguno de ellos estaba en la lista del 2018. Sí, pero los otros Va, 10, como lo no dice la puso el Constitución. presidente, Vale, ni pero lo déjame puso la terminar la Asamblea. idea. Ya Pero hubo déjame otro terminar la idea. antecedente con Rodolfo González y Pues ya, Belarmino Jaime. Exactamente, fueron elegidos espuriamente. Oiga, Espuriamente, de la misma O sea, manera. que aquí De la estamos, misma manera. estamos igual que siempre. Igual que siempre. Va, va. Ahora bien, este, el punto terminame del la idea, siguiente. por favor. El punto del siguiente. Entonces, ¿quiénes controlan al final los hilos del poder? Es el poder económico, no ha cambiado. Vale. Simplemente ya lo dije. El gran capital no tiene patria, no piensa en la democracia, no piensa en la república, piensa en intereses, Muy bien. en contratos jugosos del Estado, en eso piensa. Mira, yo creo que el tema del 1 de mayo lo hemos, Es- sí, ya le dimos Sí, ya. ayer de sobra. ¿verdad? Y ya sabemos en qué Y las posiciones posiciones y están las claras. posiciones están claras al respecto. Lo que ocurre con respecto, y ahí cierro el ejemplo que puso aquí Marvin, ¿verdad? Es
Los grupos económicos de poder a mí me consta, porque lo viví en carne propia como cambio democrático, movieron todos los hilos y torcieron toda la institucionalidad que pudieron para evitar que Nayib Bukele llegara a la presidencia. A mí no me vengan a contar el cuento. La torcieron así. Yo sé cuándo se reunieron con qué magistrado, les dieron la indicación para que hicieran la sentencia, para que los de la TSE cancelaran al partido, una noche conspirativa. O sea, y movieron todos los hilos que pudieron. Al final, no pudieron. Se puede. ¿No? Y lo hicieron. Se puede y pasa. A toche y moche lo Y hicieron. lo están haciendo. Hasta las Y lo siguen tanquetas, haciendo. hasta las tanquetas fueron a poner. Y lo siguen haciendo. Entonces, Así en este punto, operan. No, sí, estos guerra grupos contra guerra. tienen intereses que preservar, Sí, así. ¿verdad? Intereses económicos. Y están luchando por siguen esos siendo, intereses. ese poder ahí está, no ha desaparecido. El punto es qué relación tiene en cuanto al ejercicio del poder y en cuanto al ejercicio del gobierno. Y cómo se van a relacionar, cuál es la dialéctica que van a establecer entre ambos. Un gobierno puede establecer una dialéctica antiempresarial oligárquica perpetua y decir, ustedes aquí ni nada, y empezar a volar y Como la volar. de Duarte, Sí. Por ejemplo. la que tuvo Duarte. ¿Sí? O puede tener una dialéctica de esta manera. Miren, ustedes no controlan. Controlaban, pero no controlan. Pero mire, queremos reunirnos con ustedes. Bueno, reunamos. Le escucho. Y le echa su rollo. Vamos a ver. Punto. O sea, un gobierno no puede dejar de reunirse con todos los sectores, incluyendo a estos No, oligarcas. y Y debe de hacerlo. Ahora, no porque me reúna yo con ellos implica que siguen, Pero, Aldo, que me van a dar las órdenes sobre qué Eso hacer o mira, qué no hacer. a mí cuando me Fíjate dicen, bien. pero mira, hay un dato que ¿Vos hay que crees decirlo, que en que el no pa- nadie lo está diciendo. Solo que déjame hay que terminar saberlo. esto. ¿Vos crees que en el pasado los grupos oligárquicos ligados a la banca de este país hubieran permitido que entrara una ley de Bitcoin? Si eso les quita un montón de comisiones en intermediación, especialmente por las remesas que pasa por la banca. Yo no estoy Y tan seguro ahora, de eso. y ahora Van a los tener intereses comisión. favorecen a otros. Pero hay una ¿Cuál- cosa pues que sí, hay que cuál es decirlo. otro? Mira, Dale nombre. los Aguántame. Con todo principales- gusto quiero te que lo opinen pongo. los No, nombres. no tengo ningún Dame un segundo. problema en de decirte. Ya te doy la palabra. acreedores del Estado, solo brevemente. Los que compran bonos son las familias más ricas del Salvador. Ellos son los dueños de muchos de los bonos que compran. No, pero dejen hablar al que doctor. son las familias que ven ustedes ahí reunidas con el gobierno, porque De son- hablar al doctor. tienen que estar cerca de cualquier Vaya. gobierno, porque A veces el silencio es más enfático que las Sí, palabras. sí. ¿Terminaste? sí, 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 no, no, no. Doctor, No, al el contrario, silencio yo es más estoy poderoso escuchando. que las palabras. No, es que miren, si es que aquí no es una competencia de quién habla más. Y a mí me solazo escuchando lo que acaba de decir Aldo, porque es una realidad histórica, Y usted, afrentosa. Es más, creo que hubiera tenido mayor dimensión todo si el presidente hubiera corrido por este partido y no por el otro. también. Claro. Porque el otro está comprometido con cuestiones del pasado, pues, Sí, pues sí. que hoy se Claro. disimulan, ¿va? Sí, Entonces, Sí. ¿me entiendes? Yo Claro. sí esa categoría claro. me parece que hay que rescatarla. Ahora, Estoy doctor, dentro. mire, una cosita, pero lo que está planteando Marvin Jaime. y Jaime es que solamente cambió quienes manejan, de Los los, hilos de del los poder. oligarcas, ¿verdad? Solamente cambiaron de los que lo manejaban en el tiempo de Arena y del frente, hoy solamente cambiaron los que lo manejaban. 110 personas Pero eso en no El le ayuda al Salvador. pueblo. Miren, con todo respeto, yo digo que debemos de ser propositivos de cómo debe de cambiarse eso, de cómo puede No neutralizarse. se puede. Ayer se reveló la lista de Pero Oxfam. si no se puede, entonces apaguemos la luz y nos vamos. 110 personas, 110 salvadoreños Ujú, sí. tienen 8.500 millones de dólares. Dólares. El hombre más rico del Salvador, que me imagino ya saben todos aquí quiénes son. ¿Quién Depende es? ¿Quién de es? qué riqueza se refiere. No, de dinero. ¿Sabe cuánto es el vaya, sí. capital de eso? Sí. Él, 5.500 millones de dólares. Tiene la persona más rica del Salvador. Solo te voy a dar como Entonces, dato. Y eso ojo. no viene de este gobierno. No, no, claro, claro. Pero lo que por eso le digo, cuando yo digo que no se puede es porque estos 110 tienen más dinero que el presupuesto. Sí, pero no Tienen me más dinero que- importa. Entonces, Te voy a pero dar- controlan la Te riqueza voy a dar un nacional. dato, solo te voy a Entonces, dar un dato. ningún gobierno, ojo, Solo te voy a ningún dar un dato, gobierno que lo vamos a ver
inteligente puede pelearse con esta gente, pues, Perfecto. porque le pueden cerrar el país. Y entonces, ¿quién va a sufrir más? Mire, La gente más Marvin, pobre. me extraña ese planteamiento para alguien que encuentra su fuerza en la filosofía. Ah, ¿Me lo que pasa es entiendes? que estoy siendo realista. Yo te voy a dar No, un pero el dato. realismo mata entonces no, el idealismo. Es que Utilizó así la está el dialéctica. Denle chance, por favor. Perdón, Que termine la idea del doctor. Déjalo que termine la idea. Es que el mundo, es que no solo es El Salvador que está en esa situación, es el mundo. Vaya, sí, claro. El 1% del mundo, Mira, doctor, pero- tiene recogida toda la riqueza. oíme, el ¿quién 1%. Pues tiene los- fíjese que eso es lo que me da más a mí es la esperanza de una revolución integral como la que está pasando en este país y no se dan cuenta. La mucho, revolución, ya no hay revolución, doctor, hay depresión. Yo te voy a Eso dar, es lo que yo hay. te voy a dar un dato que lo vamos a ver, me imagino, en el Veremos al siguiente final tema. del camino. ¿Sabes cuál es el dato que te voy a dar? Ujú. Te lo voy a ampliar en el siguiente tema al que vamos de la Constitución. Pero estás hablando del orden económico. Ayer estuvimos reunidos el pleno de las mesas de la reforma constitucional con el vicepresidente y con un especialista constitucionalista español que está ayudando. Te lo presentó, por cierto, Sí, la semana pasada. ahí estuvimos reunidos. Yo hice la presentación de la parte de lo que nos tocó a la mesa 2, que era sistema político y orden económico. Lo que no se tocó en los acuerdos de paz, porque el orden económico no se tocó en la reforma, porque la oligarquía dijo, esta es la moneda de cambio. Me aguanto, me muerdo, hagan lo que quieran, pero no me toquen el orden económico. ¿A quién le dijo eso? A don Félix. No, eso fue cuando se dio los acuerdos de paz que no tocaron el orden económico. sí. La Constitución. Sí. Reformaron todo menos eso. Entonces, hice la presentación de lo del sistema político, que les va a quedar los ojos virolos, y la parte del orden económico. Y una de las cosas, no voy a adelantar más criterios, no voy a adelantar más información, es la distribución equitativa de la riqueza. Eso le va a doler y le va a arder cuando lo sepan y lo conozcan. Espérame, la empresa privada en función social. Todo, no la empresa, Se han la atrevido, propiedad no, privada. no, pero empresa privada en función, se han atrevido usted, sí que lo digas, a definir qué es función social, porque eso desde el 50 quedó que nadie sabía que íbamos a entender por Ahí lo- función Y social. ustedes saben tú ahí lo quién vas es a el ver. principal oligarca de este país. Pues, Es el claro, Estado. Ah, bueno, Es Te lo el digo, Estado. y te lo digo porque yo he trabajado el orden económico. de la Y le reforma voy a constitucional. explicar en qué está basada esa grosería mucho más dolorosa, porque esa prepotencia estatal está basada en el sacrificio de los pobres más pobres, ¿verdad? Porque a ellos sí les extraen mediante los impuestos. Y es que miren, una de las tareas que debe tener este gobierno es desmontar todos esos grilletes que le han dejado las diferentes alcaldías a las diferentes comunidades. Y menciono dos en concreto que me han hablado, dado que tengo este privilegio de hablar en público, para reclamar la agonía que tiene San Ildefonso y San Vicente. Santa Clara también, de San Vicente, donde han salido patéticamente las personas reclamándole a la nueva alcaldesa, que ya me dijeron que es del partido Arena, que les ha puesto más impuestos. Ya no soportan, ya no pueden, no tienen, ellos viven en, como la mayoría del pobreído salvadoreño, en pisos de barro, con unos cuantos plásticos y unas llantas arriba. Si eso es una vergüenza nacional. Entonces, pero hay un montaje extractor de los esfuerzos del pueblo que dejaron las diferentes alcaldías porque no se conformaban con todos los ladronismos de los presupuestos, sino que iban al meollo de la fuente, que era el esfuerzo individual. Entonces, este gobierno, si se monta en ese aparataje y sigue manejando esa máquina extractora, no ha cambiado nada el país. Yo le voy a dejar una labor, porque yo sé que usted es amigo de él. Hay un rumor en San Miguel que también quieren hacer una reforma a la tabla de arbitrios y tasas municipales e impuestos. La alcaldía de San Miguel. No solo en San Miguel, en todas las Entonces, alcaldías. lo que usted ya San En Miguel todas las paga alcaldías. impuestos municipales altos. Y si va a haber una reforma de impuestos municipales en San Miguel a subirlos, eso va a ser una injusticia que se va a hacer con los migueleños de una situación complicada estarle subiendo los impuestos.
que se amarren los pantalones los alcaldes y que no estén jodiendo a la gente subiéndoles impuestos. No subiendo. Porque eso va a hacer que los echemos en el 2024. No, Alcalde que suba los impuestos no hay que reelegirlo. No, y alcalde que no los baje, diría yo. Es que la subida Y el que no los baje también. Sí, ¿ya? no, se si puede, ustedes no hombre, se han dado cuenta. Vaya, pero lo que que estás no diciendo conoce- es chambre, ¿va? que No, es un rumor en el sentido. Pues sí, pero ¿y rumor y chambre que cuál no- es la diferencia? Pero es No, que en no el conocen sentido- lo que es el código municipal. No, lo que pasa es esto. Lo que pasa ¿Qué es se que necesita para que un impuesto circuló sea en aprobado? redes, Tiene que ir a la circuló asamblea en Tiene que ir a la legislativa. asamblea. un acuerdo. El código una te copia dice que de todo un acuerdo impuesto tiene municipal. que ir a pasar. Sí, pero le tiene tienen que pasar pedir por a la la asamblea. que se los apruebe. Pues sí. No pueden Ah, lo va a simplemente aprobar. de mutuo propio aprobamos el consejo municipal. No, depende. Los impuestos van a la asamblea, pero Así las es. Muy bien. tasas y Bueno. los arbitrios los decide el consejo municipal. Bueno, miren, Pero son vamos a cosas ver diferentes, en el ¿no? tema No, de... Claro, por eso yo dije tasas, arbitrios e impuestos. Vamos a ver en el tema del agua. Pero ojo, no le quiten el punto. Aquí hay un montón a de los cosas, impuestos. ¿verdad? Claro. Hay un cosa? montón de cosas. ¿Qué cosa, Definitivamente todas las que se han desprendido de lo que se ha dicho. Bueno, en realidad, pues conocer los detalles de la ley de agua va a ser ahorita que se va a comenzar a socializar. Sandra Martínez, la presidenta de la comisión, ha dicho que se va a llamar a consulta a todos los sectores que estén involucrados en el tema de ley de agua. Esperemos a ver qué sale, a ver si es cierto lo Como que debe dice ser. Marvin y Jaime, de que aquí pues simple y sencillamente se le van a proteger los intereses a otros grupos, o por lo contrario, como lo dice Aldo y lo dice el doctor Veremos la García, pues salida. hay que... La industria azucarera tiene la capacidad económica, por ejemplo, para crear reservorios de agua Y ahí vamos. y regar toda la caña que quieran Claro. con el agua lluvia que Es recauden más, durante los meses de Veamos el invierno. texto de la ley. Vamos a Sí, esperar el texto de la ley. Muy bien, entrando entonces, lo planteo así a crudo como... A rajatabla. como se debe para poder entrar, porque vamos ya hasta las 9:30. ¿Qué le conviene al país? ¿Le conviene una reforma constitucional o por consiguiente le conviene una constituyente? De ambas cosas se ha estado hablando, de ambas cosas. De hecho, de hecho, hay un diputado en la Asamblea Legislativa, el licenciado Guillermo Gallegos, que ha dicho claramente no hay que cerrar la discusión a la posibilidad de una reelección. Una reelección implica resetear al país, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De llamar a una constituyente, todos los magistrados, todos los ministros, hay una todos los cosa que- diputados comienzan y se quitan y vamos a una, ¿qué? Es una junta de gobierno, ¿verdad? Hay una, Para no, poder no, decidir cómo... No, pues es que hay una cosa que Usted está hablando de un golpe de de un Estado. golpe de Estado. No, pero es que cómo se va a hacer entonces para una constituyente. Ya le vamos a decir, ya le vamos a Sería decir. una asamblea constituyente. No, pero la Constitución no lo permite. Pero Es que- porque la constitución no es lo que- permite. es que- No, hombre. Cuando a un pueblo le dan ganas de No. darse una nueva constitución, No. Se no la hay da. ninguna cláusula pétrea que valga para Aldo. que ese pueblo se dé su nueva constitución. Eso se llama Aldo. anarquía, Aldo. No le estés- Estamos hablando de ley. No confundas la reforma No. constitucional No, con hombre, una ya le nueva voy a decir. constitución. No te hay que equivoques. Te voy a pelearse decir, no te por desde el la punto de constitución. vista Tú has constitucional, enseñado derecho, Aldo. una cláusula pétrea, Has enseñado te voy a derecho, te Aldo. voy a decir lo que es una cláusula pétrea. ¿Tú Es, ¿Crees que no la sé, Aldo? no, pero oíme entonces, si la sabes, una cláusula pétrea no es más que un candado constitucional para que no le puedas aplicar el proceso normal de reforma constitucional a la misma constitución. No tiene que ver con una nueva constitución. No me mezclen las peras con las Y manzanas. te voy a hacer Una nueva constitución es una nueva constitución. y No cómo- tiene que ver con y- una cláusula ¿Y pétrea. cómo se adquiere una nueva constitución? Cuando Aldo? un pueblo se quiere dar una nueva Ya lo voy a constitución, Eso decir. se llama anarquía. ¿cuál Aldo. anarquía? Eso se llama No hay anarquía. ningún pueblo pudiera cambiar su Ahora, constitución. Pero te voy a contestar con derecho. Creo que has tenido la oportunidad de leer al maestro Luigi Ferrajoli, ¿verdad? Creo que lo has leído. ¿verdad? Es uno de los Todo el máximos año. exponentes del neoconstitucionalismo. Para empezar, Aldo, tenemos que definir qué tipo de Estado queremos. Y solo hay tres, Aldo. ¿Quién lo Número decide? uno, ¿Quién lo decide? ¿Quién lo ahorita, decide? ahorita voy. Ahorita te lo explico. Y creo que vos lo enseñás, porque también enseñás en la universidad donde hemos enseñado juntos, ¿verdad, Aldo? Va. 20 años de Ok. clase. Yo también, Aldo. Tengo 22 años de dar clases. Ahora bien, hay un punto bien interesante y es el siguiente. Primero, ¿qué tipo de Estado necesitas diseñar? Un Estado absolutista, uno. Un Estado de Derecho o Estado legislativo de Derecho o un Estado constitucional de Derecho. ¿Cuál de los tres tenés que elegir? Esos son le los faltó tres. uno. Le Bueno, faltó- esos son los tres que se conocen, No, pues, ¿sabe estimado por qué? doctor. Si hay No, otro, Con todo respeto. vamos a ver. Es que se les olvida el ser humano.
No, es que va en vívito en los Ustedes tres. están hablando de Es las que va- estructuras, de las armaduras. No, y no, no. del contenido. No. ¿Para es que qué se como está organiza el hablando- Estado? es que se Para el está- ser humano. Es que se está hablando, doctor, justamente mira, de ese punto. Es Ahora, una cuestión el conceptual. absolutista es así, ¿verdad? Es un rey, un monarca, un inca o un emperador. O sea, la estructura de poder la define el monarca. Mira, Él define la estructura de poder. En el Estado legislativo de derecho no es el monarca, es la ley quien decide la Ok. autoridad y decide yo la escribí estructura una de serie poder. de Y artículos. el derecho, el Estado de Derecho constitucional lo decide la Constitución, el rango. Esto se conoce como la parte sustancial de la norma Yo constitucional. escribí una serie de artículos a principio de año, 4, que se llamaban la Constitución de la Cuarta República. Porque yo sostengo que aquí han habido 13 constituciones, o sea, 13 repúblicas formales. Cada constitución es una nueva república, ¿ya? Pero han habido solo 3 modelos de Estado. El modelo de la Primera República, cuando El Salvador se dio en 1824 el Estado, que era muy parecida a la colonial. El modelo de la Magna República, de la Magna Constitución de 1860, que se volvió liberal, liderada por Barrios, y el modelo de la Constitución del 50, que fue un modelo, digamos, post Segunda Guerra Mundial y más, digamos, poniendo al ser humano en el centro de la actividad del Estado. Eso se dio vuelta. Parte orgánica pasó al segundo, parte dogmática a la primera. Entonces, decía yo en esos artículos, necesitaríamos pasar al modelo de la Cuarta República. Sería formalmente la 14ª. Entonces, ¿quién, cuándo, cómo y qué decide darse una constitución? En este país lo que han decidido son un grupo de militares cuando dan golpes de Estado. Y para justificar sus golpes de Estado han dado una nueva constitución. Es la Exacto. misma que te hará. Y la última que tenemos vigente, que es la del 83, que la hicieron en el 82 y la mandó a hacer Dawson, por cierto, a su gusto, fue bajo las balas. Esa es hija de la guerra. Esta constitución es hija de la guerra. Por primera vez, este pueblo puede tener la posibilidad de tener una nueva constitución, no debajo de las balas, ni porque una junta de militares le impongan un golpe de Estado, sino porque se discuta. Y no es posible que una vieja constitución, esa constitución moribunda que tenemos, me venga a decir a mí, como que la generación de hace 2 generaciones le digan a las 2 generaciones siguientes que no pueden tener una nueva constitución. Eso es absurdo. Doctor, mire, solo una cosita y disculpe, rapidito, 30 segunditos. Vaya, estamos al principio, lo dije, que ese había sido el mecanismo que se había venido utilizando durante los golpes de Estado para poder generar una nueva constitución, que había sido el tema de una junta de gobierno para buscar una constituyente. Sí, claro. No tiene Pero el tema es que hoy, según lo plantea Aldo, y es que se puede inclusive... Sí, hacer una nueva constitución sin necesidad de golpe. El golpe de Estado vino a ser la respuesta al golpe de Estado fue, entonces hagamos una constituyente después de que se pasaba un periodo de 1 año, 2 años, ¿verdad? En que volvían y habían cumplido sus objetivos de quitar a los adversarios. Entonces venían con la idea, o sea, que ningún tratadista la tiene, de que después de un golpe de Estado hay que hacer una constituyente. Pero bien, ahora se puede hacer una nueva constitución sin ese procedimiento del golpe de Estado. ¿Y cómo? ¿Qué es la constitución? Es la manifestación de la voluntad soberana. Entonces consultémosle al soberano. Ah, sí, pero fíjese que no hay plebiscito ni forma como no. Hay una estructura que se llama consulta popular en los códigos municipales. Cabildo abierto. No, está el cabildo municipal y esa es la consulta popular. Bien. Hay 200, fíjense, me dejan. Hay 262 municipios. Si usted oculta la voluntad popular en esos 262 municipios sobre el tema simplista, ¿usted desea una nueva constitución? ¿Sí o no? Es la consulta. Entonces, cada municipio va a decir lo que tiene. Usted suma, tiene la voluntad nacional, ¿verdad? Es obvio, es matemático. Y consecuentemente, y la otra pregunta es, ¿usted desea que esta actual asamblea sea quien dé la nueva constitución u otra? Entonces viene y dice esta. Entonces la convierte el soberano en constituyente. En constituyente. Porque le voy a decir que esta asamblea tiene más poder popular y soberano que la misma constitución en la que estamos hablando, ¿va?
Eso porque históricamente nunca hubo una voluntad popular tan masiva como la que tiene. Bueno, Yo vamos a quisiera, decir- no, yo quisiera- espérame. Fíjate que yo había pensado en otra opción, pero lo que está diciendo el doctor es viable. Es viable en el sentido de que si somos una democracia, Sí. el poder radica en el pueblo, la consulta a nivel de Ujú, municipio. ujú, ujú. Entonces, ¿qué queda entonces, Jaime? Fíjate frente Entonces a sí se esa- puede hacer la sí, consulta por medio de exactamente, lo es que dice el correcto, y es código. legal, es- y es legal. y es legal, y no, porque hay, Yo hay- había difiero. un es que había un dato, Perdóname, había- está en el Código había- Municipal. déjame, había un déjame- dato Código que Municipal. ninguno había introducido, que es lo de la comunidad internacional. Por más que aquí se estén dando golpes de pecho que nacionalismo y te pegan, Sí. que es un paja. Sí. Cualquier movimiento que haya que hacer en El Salvador de la naturaleza tiene que hacerse y que la comunidad internacional diga, es cierto, es legal, están los parámetros, perfecto, no hay problema. Seguro. Y lo que acaba de explicar el doctor deja a la comunidad internacional, bueno, ¿va? Sí. Entonces sí, es perfecto. ¿Cuál es el reto de la oposición, Jaime? ¿Cómo debes de responder a eso que acaba de decir el doctor y que puede ser una salida? Sí. Convenciendo al pueblo De que que en voten, esos ¿no? 262 municipios no voten por eso. Claro. Es que eso es lo que queda. Bueno, no, porque yo si cuando tal comenzás vez a te voy a alegar, hablar. la constitución no lo dice, no me gusta, es dictadura. Hagan así campaña por el no. así, Te voy a- exacto. te voy hacer a- campaña por el hagan no. campaña O por sea, el no. no queda más Te remedio voy a hablar que quizás de la parte formal, vea. La parte política tiene que ver con el tema de incluso hasta los juicios de valor que emitís con respecto a ciertos temas y son válidos porque esa es parte de la pluralidad de la democracia en El Salvador. Pero como está diseñada la Constitución, número uno, esta Constitución no te permite lo que están diciendo. Primero, porque el artículo 86 de la Constitución te dice que el Estado, el sistema de gobierno es democrático, republicano y representativo. Yo creo que los que han enseñado derecho sabemos que lo que tenemos es una... Solo déjame terminar. La parte representativa tiene que ver cómo está diseñado y cómo te representan las autoridades, que la ley mismo ya lo definió. 3 años alcaldes y diputados, 5 años el presidente. Ellos te representan. Esto significa que no tenés una democracia participativa. Solo déjame terminar. Solo déjame terminar. Solo déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. La representatividad es lo que la Tenés gente un verdadero está problema, repudiando. Marvin. Dale, No pues. dejas hablar. Es que ese es el problema, la representatividad. Es que está contra la pared en ese sentido democrático desde el primer concepto de que la voluntad de la comunidad se manifiesta por el voto, ya no tiene cabida una antítesis a lo que hemos planteado. Eso tengo la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que significa la democracia representativa? Que no es participativa. La Constitución no te reconoce ni el plebiscito ni el referéndum. Y Es la sencillo. Constitución es un Ahora, papel. si los que quieren promover una constitución, cambien el texto, es sencillo, No. cambien el texto. O lo otro es, yo tengo otra solución que sí puede ser jurídica, no ilegítima como lo han venido haciendo. Entonces el asunto es que si quieren hacer las cosas diferentes, lo que criticaron de cómo lo hizo Arena, cómo lo hizo el FMLN, tienen que hacer ahora las cosas bien, porque si las hacen mal, entonces estamos frente a más de lo mismo. Por eso nos llevaron esos 13 constituciones, 13 cuartelazos, 13 golpes de Estado. Justamente por eso. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que dice Aldo. Bueno, hoy el pueblo quiere una constitución, pero yo no he visto ningún representante del pueblo en esas mesas, Aldo. Yo no he visto ningún campesino pidiéndoles opinión. Mire, ¿qué les parece sobre el orden económico? Y no ha ¿Qué les visto la parece sobre el Asamblea agua? Legislativa No, usted. no, doctor. Yo estoy hablando de las mesas de trabajo que están trabajando Sí. la reforma constitucional. No, sí, Hay claro. representantes del pueblo, hay campesinos, hay gente del sector más vulnerable de este país. Muy bien. Entonces, de eso Vaya, se mire, trata, pues yo al creo final que esto. no sabe cómo se Yo creo conformó, que él está promoviendo el contagio, porque yo para ver una representatividad, por lo menos de muestra, tendría que ver un juego entre Si no de eso FAS está y hablando, Alianza, ¿cómo se llama así? Como el que ha generado los contagios en este país, ¿verdad? Por ese tipo de mentalidad. Por el partido de fútbol, ¿verdad, doctor? Claro. Por el partido de fútbol, ¿verdad? Tanto en Usulután como en aquí, ¿verdad? Y una irresponsabilidad tremenda y un agravio para todos los que se han sacrificado combatiendo, ¿verdad? Bueno, pero mire, usted no puede basar el derecho del pueblo en un documento que sabemos que es
apócrifo y corrupto, que es esta constitución que tenemos, La hombre. nueva. No, esta. Ah, la nueva. Esta creí que que había tenemos, dicho. esta que dio el Ya. Roberto Dabuizón, Ya. ¿verdad? Por medio de Ricardo González Pero esa es la Camacho, que en 30 tenemos, días. doctor. Pero no se respeta, ¿y me entiende? Y Sí, yo ese- sé que no la han respetado. y mire, y es el grillete que tienen los del 3% para decir, no, pero esta constitución no lo permite. Y además, es el concepto de las cláusulas pétreas, ¿va? No, como que fuera sagrado eso para que el pueblo no se atreva a cambiar. Hombre. Eso no existe. Eso es el nudo gordiano que ha dejado ese 3% que ahora está en la Como esquina. con las tablas de ¿Me Moisés. entiendes? ¿va? Entonces hay que sacar la espada para cortar el nudo gordiano. Claro, Eso ya no le ya la Ahora- sacó el pueblo y no votó. Ahora pues. bien, ahora Así bien. Ya la espada Ya. se llama Asamblea Legislativa Representativa Masiva del Pueblo Pero salvadoreño. tiene que estar ¿Cómo sujeta a la constitución actual, doctor. No, para nada. A esta, claro que Ah, sí, mira, doctor. mira, la voy a hacer yo un poco de entender Sí. los temores que hay detrás de gente como Jaime. Vamos a tratar de entender los temores que hay detrás de esta gente. Sí. Aquí la cuestión no es conceptual. Sí, todos estamos claros y cualquier doctrina es clara cuando un pueblo se quiere dar una nueva constitución, Eso, se la da. Y se punto. la da. ¿Cuáles son los elementos catalizadores de esas sinergias y fuerzas sociales? Eso es otra historia. ¿Ya? Pero cuando un pueblo quiere, lo hace. Y en el fondo es una de las características de la democracia. Que la democracia en el fondo, decía Winston Churchill, de todos los sistemas que conozco es la menos peor de todas. Porque en el fondo la democracia es una dictadura. Es la dictadura de la mayoría, que le dicta a la minoría Sí. lo que se debe hacer. Es correcto. Ahora, ¿qué concepto de democracia moderna tenés para que esa dictadura de la mayoría pueda ser, digamos, matizada? Esa es otra cosa. Cuando un pueblo se quiere dar una constitución, así que las cláusulas pétreas, como que fueran las tablas de Moisés, ¿verdad? Las tablas de la ley, ¿verdad? Y escritas en piedra, Sí. Petri, piedra. No, lo que dijeron es, uno entiende el contexto del 82, ¿verdad? El contexto del 82 de debajo de las balas era, uy, ahí viene el comunismo, tenemos que dejarle cerrada la puerta al comunismo y por tanto el sistema político no me lo pueden reformar, ni tampoco me pueden reformar el sistema de partidos, ¿verdad? Entonces, por el partido único, ¿verdad? El concepto del partido único, partido comunista. Uno entiende el contexto siempre tiene que ver con el contexto condiciona al texto. Ahora tenemos otro contexto, es otra generación, es otro país, es otra sociedad. Esos señores de la guerra que ya están ancianos, muchos de ellos, y ya están todos enfermos, ya, militares y guerrilleros, ya están muriendo. Esta es otra generación. Y si esta generación se quiere dar una nueva constitución, lo va a hacer. Sí. Y punto. ¿Y cuál es el problema cuando la mayoría de un país quiere una nueva carta más, un nuevo pacto? O sea, que yo tengo que estar sujeto al pacto de los señores de la guerra. Hombre, No. El tema, creo yo, el tema de Jaime, creo yo. Solo déjame, y yo te doy la palabra rapidito. Pero los temores de la gente como él es que se repitan versiones como por ejemplo las de Venezuela, las de Bolivia, las de Ecuador, que se dieron, General Martínez, la que se dieron, que se dieron constituciones para perpetuarse en el poder, porque vinculan ¿verdad? Por una elemental conexión mental que la nueva constitución tiene que ver con reelección. Entonces para justificar la reelección quieren una nueva constitución. De antemano les digo, no está contemplada en estas reformas constitucionales la reelección. Pues debería estar contenida. Espérame, pero para muestra un botón. Sí, en la que No está está- trabajando Félix, No está contemplado. contemplado. bueno. Esa- No está trabajando contemplado. Félix. Hay una cosa que hay que decirlo. Te querías referir al La que planteamiento estamos de trabajando nosotros sí está contenida, quiero decir. ¿Cómo se llama? Yo planteaba el hecho de que había que hacer reformas a la Constitución y esperar los 6 años para poder convocar Como lo dice la a ley. a una constituyente. Como lo dice la y, Constitución. así es. y incluir también el plebiscito y todo eso en estas reformas para que se pueda hacer para legitimar todo eso. Sí. Porque ningún movimiento que El Salvador haga en estos momentos, cambiando todo este sistema, incluso la reelección o no, todo eso, la Constitución, va a ser avalado por la comunidad internacional si sienten que se ha violado la ley o que se va Claro. inclinando hacia Nicaragua o a Honduras, por ejemplo, como lo hicieron ellos. Y las presiones que pueden venir sí son serias. En un primer plano está el no darle dinero al gobierno en ningún crédito. Claro. Y yo no sé, Aldo y doctor y la audiencia, el gobierno necesita dinero. Porque Como si, Pedro no Infante. porque si no el próximo año, va a haber una situación grave económica en el país. Lo otro,
el ejemplo que ha dado Estados Unidos ahorita con Nicaragua es un mensaje para El Salvador. Lo va a sacar del Tratado de Libre Comercio. Entonces, si Estados Unidos no necesita quitarle las remesas, doctora, a El Salvador, necesita sacarlo del CAFTA, ¿verdad? Del Tratado de Libre Comercio, en la misma forma que lo va a hacer con Nicaragua, para ponerte a temblar la situación de exportaciones. Muy bien. Ah, Bueno, Muy bien. por eso es que todo la salida que ha dado el doctor, fíjate, de una consulta popular a nivel de los municipios es legal, está en las leyes salvadoreñas, no se la están inventando, y en el código municipal que hizo Napoleón Duarte, o sea, una cosa que está desde 1986. Sí, no, muy bien. Entonces, que Bueno. era la idea de darle el poder a los municipios, y esto es como el cantón de Suiza. qué rápido. El principal Sí. poder en Suiza no es el gobierno, si en Pero Suiza los ni cantones, presidente sí, hay, es correcto. está en los cantones, o sea, allá en la administración más pequeña, que es el Ahí es. municipio. No grites, pues no hay Por necesidad de lo gritar. tanto, la salida que le ahí queda a es- la oposición, vuelvo a Sí, repetirte, sí. y con esto termino, es no oponerse a esa consulta popular, es hacerla que se la hagan y ganar los 262. Tengo el Es tiempo correcto. todavía. Y No, Mira, más- realmente se nos ha ido el tiempo, son las 9:30. Ah, te queremos seguir Pero miren, hablando. te yo echaste pienso de 40 días yo hablando vos. creo que es Era la idea, importante, era la idea. yo creo que es importante dedicarle otro programa y quizás completo a esto, ¿verdad? Porque verdaderamente Pero mire, Marvin ha captado instantáneamente Ujú. algo que creo, y me entusiasma saber que lo va a propalar él, Claro, claro, porque era una cosa que no se había planteado. Sí. Y Sí, se sí, trata, gracias, si trata así, el poder emana del pueblo y consultar por medio de los municipios es válido, o Sí. por el contrario, como dice Jaime, aquí no se puede más que reformar la constitución para incluir dentro de ella A través de la un consulta poder- ciudadana. A través de un poder Bueno, originario. Nos vamos. Las dos Hay son un válidas. balance. Las dos son válidas, Las pero, dos son pero, válidas. ajá. Lo que Bueno, dice- lo que dice Jaime bueno, se puede hacer, nos vamos. y lo que dice el doctor Yo- se puede hacer. Yo prometo hacer una segunda parte, si es posible, el próximo programa, de acuerdo a cómo se mueva la agenda la próxima semana referente al tema. ¿Es válido lo que dice Jaime? ¿Es válido lo que dice el doctor también de la consulta Está en la ciudadana? ley. ¿Está en la ley? Entonces, ¿por dónde nos vamos a ir? ¿Por dónde nos vamos a ir? Ya no te conté lo de las mesas. Ya no me contaste lo Ahí mejor, porque el próximo programa, yo pienso que desarrollar un programa completo de esto, porque verdaderamente genera muchísimo, pero muchísimos insumos para que se puedan discutir y que la gente piense, o sea que yo puedo a través a través del Código Municipal, yo puedo opinar si quiero que haya Claro. una nueva constitución. Claro, Y si votar. querés que esa asamblea se vuelva Ajá. constituyente. Es correcto. Porque como Pero el la poder- constitución no lo permite. el poder reside en el pueblo. Sí, el pueblo. Ahora, el tema es si la constitución permite que hagas esa Exacto. consulta. Porque mire,